Hola compañeros, hoy les voy a presentar un artículo de revisión realizado en Houston, Texas, titulado Desórdenes linfoproliferativos de células propiciados por el virus de Epstein-Barr, algunas características biológicas de cómo se comporta el virus, la clasificación, su clasificación, diagnósticos diferenciales y algunas características sobre el manejo clínico. A manera de introducción, recordar que el 90% de la población ha sido expuesta al virus de Epstein-Barr y la mayoría va a cursar con una patología benigna y el virus de Epstein-Barr se dirige a los linfocitos B, entonces logra una infección latente en una forma episomal circular. Es decir, que siempre va a estar presente de forma latente el virus una vez ingresado a las células B. Se reconocen diferentes patrones de latencia en función del patrón de expresión génica latente. Estos son latencia 1, 2 y 3. Y depende, algunos genes se encuentran en la latencia 1, otros en la latencia 2 y otras en la latencia 3. Y así va a ser su expresión en algunas patologías. Por ejemplo, la latencia 1 se encuentra en el cual se encuentra expresión positiva para EBER y EBNA1. Se encuentra, por ejemplo, presente estos dos genes en el linfoma Purkinje, en el linfoma plasmoblástico y en el linfoma de fusión primaria. Y así, por ejemplo, las otras patologías. Así va a ser su terapia, ¿verdad? La clasificación de las patologías linfoproliferativas asociadas a virus de Epstein-Barr. Los autores mencionan algunos ejemplos de las patologías benignas y patologías malignas. En medio de estos dos grupos colocan una zona gris de algunas entidades poco estudiadas que les voy a mencionar. En cuanto a las patologías benignas, como ejemplo tenemos la mononucleosis, las úlceras mucocutáneas, virus de Epstein-Barr positivas. En la zona gris ubicamos a la enfermedad de virus de Epstein-Barr crónica agudizada, que esta puede tener tanto afectación a células B como a células T. Por eso es que se encuentra en esta zona gris, porque no solo afecta a las células B. La enfermedad de virus de Epstein-Barr asociada al HHV8, o también que lo podríamos encontrar como desorden linfoproliferativo germinotrópico, ha sido un poco estudiada en los pacientes VIH positivos. Solamente muy escasos casos publicados en medicina. Y algunas patologías malignas como los linfomas o desórdenes proliferativos posttransplantes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con el virus de Epstein-Barr al tener esta latencia y poder causar neoplasias malignas? Cuando la proteína de membrana latente, LMP1, que actúa a nivel celular, a nivel de la membrana celular, perdón, se autoagrega, proporciona una señal de proliferación a través de la activación del factor nuclear kappa B, que es el factor de necrosis tumoral. Luego, también hay activación del transcriptor fosfoinositida 3 quinasa, que es el JAK-STAT. A su vez, hay activación de la fosfoinositida 3 quinasa o PIC3, que se encuentra en este tercer eslabón. Y estos dos últimos, pues, en menor cantidad, por decirlo. Entonces, al tener esta proliferación de estas mutaciones, propicia a que haya todavía, a que induce al BCL2 a escapar de la apoptosis, que el BCL2 lo que hace es que evitar que se muera la célula, es antiapoptosis. Y da una señal para la progresión del ciclo celular al mejorar la quinasa 2 dependiente de ciclina y la fosforilación de la proteína de retinoblastoma
e inhibe la P16 y P27. Es decir, la inhibición del BCL2, que es la antiapoptosis, va a ser aumento del retinoblastoma y va a ser disminución o inhibición del P16 y el P27, que es la que ayuda a las uniones celulares. Entonces, prácticamente esa unión celular se desintegra o se abre y entran más genes que propician todavía más los tipos de latencia del virus de Epstein-Barr. A su vez, el LMP2A bloquea la reactivación del ciclo lítico mediada por inmunoglobulina de superficie. También activa la vía del RAS o del PIK3 y del AKT e induce a la supervivencia de las células B de esta manera. Es decir, todos los pasos anteriores ayudan a que la célula sobreviva. ¿Y qué es lo que sucede? Hay mutación en el RAS y este siempre se va a encontrar aumentado. Los autores colocan varios ejemplos de entidades malignas y también algunas entidades benignas. Por ejemplo, aquí la mononucleosis. Siempre es importante tomar en cuenta, ¿verdad?, la morfología de las entidades, sean benignas o sean malignas. Por ejemplo, aquí a su izquierda tenemos una expresión del EBER por Fish, que si lo comparamos con una entidad maligna, que es el linfoma Hodgkin, no se nos hace como usual. O sea, ¿por qué esta expresión aumentada es en una entidad benigna y por qué esta poca tinción que observamos en el recuadro D se encuentra ya en una neoplasia maligna? La realidad es el tipo de mutación y recordemos que sí tenemos que tener muy en cuenta la morfología, y en este caso del linfoma Hodgkin son un tipo de células específicas que también se marcan en la inmunistoquímica en el recuadro B, que son llamadas las células de Rett-Steinberg. Estas fueron positivas o tienen predilección o están mutadas por el virus de Epstein-Barr, por tanto expresan positividad para el EBER, ¿verdad? Entonces, en este caso son las células, esta característica de células de muchos núcleos que tienen mutación para el virus de Epstein-Barr. ¿Por qué es importante que definamos realmente si es una entidad benigna o una entidad maligna? ¿Y qué mutaciones hay? Por ejemplo, acá tenemos una tinción de CD30, abajo tenemos una tinción de BCL2. Decimos que este tumor es BCL2 positivo y EBER positivo en las células neoplásicas del linfoma Hodgkin. Esta entidad, por ejemplo, tendría, este paciente puede ser tratado con una quimioterapia específica BCL2 positivo y EBER positivo. A manera de conclusiones, estudios recientes han demostrado que los microARNs del virus de Epstein-Barr pueden proporcionar señales adicionales para la proliferación celular, la progresión del ciclo celular y la antiapoptosis, que es lo que se quiere, ¿verdad? Evitar que se llegue a la antiapoptosis. El virus de Epstein-Barr es bien conocido por su asociación con varios tipos de neoplasias de linfocitos B, sobre todo, pero también puede haber mutación de linfocitos T, de células epiteliales y células mesenquimales. Los trastornos linfoproliferativos de células B abarcan un amplio espectro de enfermedades, desde benignas hasta malignas, como mencionan los autores algunos ejemplos. Y tener en cuenta que dependerá del tipo de expresión del virus de Epstein-Barr, así será el tratamiento. Muchas gracias.